otra opción terapéutica. O también se puede optar por el VACOP escalado, es decir, ir aumentando la dosis del alquilante en este esquema de tratamiento. Si el PET está negativo, fin de tratamiento, no necesitamos nada más. Ahí como está, avanzados en Europa, ellos empiezan con VACOP, no con ABVD, diferente acá. Si el PET es positivo, continúan con otros VACOP escalado. Los primeros 2 VACOP no son escalados, es decir, a la dosis estándar o cotidiana, y los escalados se incrementa la dosis de los quimioterápicos. Si el PET está negativo, pues completan otros 2 quimios, otras 2 ciclos de VACOP y se termina el tratamiento. ¿Qué pasa con los linfomas? Con los pacientes estadios tempranos, pero con tumor voluminoso, en ellos está indicado 6 ciclos de ABVD. El PET intermedio negativo, fin de tratamiento, y pudiera ser que en ellos sí dar radioterapia de acuerdo a guía local, que tampoco es que tengamos que darla, pues es a criterio de si respondió o si disminuyó el tumor voluminoso con los 2 primeros ciclos. Si la PET intermedia es positivo, tiene que irse ya a autotrasplante de médula ósea. Y lo actual, si el paciente va a recibir radioterapia, ya no va a ser a campo completo, sino solamente restringido al tumor residual en la que haya, porque han comparado que dar la famosa Y invertida y no sé cuál, no me acuerdo cuál es el otro, no eran mis tiempos todavía pero había una que daban todo el mediastino, todos los ganglios de todo el cuerpo, era extremadamente tóxica. Ahora es como en el linfoma no Hodgkin, solo al tumor residual, va dirigida la radioterapia si llegamos a verla, si llegamos a darla. Vean, comúnmente la radioterapia en el linfoma de Hodgkin son entre 20 a 30 grays, y esto equivale 8 veces más el aumento de enfermedad cardíaca a los 3 años, a los 5 años, perdón, después de haber dado radioterapia. Es decir, los pacientes con radioterapia en linfoma de Hodgkin o mueren o tienen una segunda neoplasia o mueren por insuficiencia cardíaca después de 5 años, sobre todo si se radia, claro está, el mediastino. Pero lo ideal es usar menos radioterapia o llevarlos temprano a un trasplante autólogo a estos pacientes que son sobre todo refractarios. ¿Qué hacer en la enfermedad refractaria? Una segunda línea, puede ser ICE, SHAP o algunos de los mismos que compartimos con linfoma no Hodgkin, pero lo ideal es un autotrasplante o las nuevas drogas como el brentuximab o que es un anti-CD, ya se me olvidó. Anti-CD30, sí es. Y vean que en pacientes refractarios que hasta hoy está autorizado o ya está para su uso, pues hasta el 94% de los pacientes tienen respuesta clínica e incluso remisión después de varios ciclos de segunda línea en pacientes que están recaídos. Y también se utiliza actualmente como un puente, es decir, el paciente que sabemos que es refractario, que ha recibido más de 2 ciclos y persiste con enfermedad, podemos dar el brentuximab en lo que se espera o se elige el paciente para un trasplante de médula ósea. Continúa el anti-CD30 y se hace el trasplante y podemos también darlo post-TMO, pero es un buen puente para mantener al paciente remitido hasta que llegue el trasplante, que será la opción terapéutica altamente curativa o mayor. O también tenemos actualmente la inmunoterapia como los anti-PDL1 o anticuerpos contra el ligando para la apoptosis. Les decía al inicio, o lo saben bien ustedes, que en el linfoma de Hodgkin hay mucha reacción inflamatoria y se inhiben todas las proteínas que hacen que la célula muera. Entonces lo que hace la inmunoterapia es bloquear ese PDL1 sobreexpresado en las células Reed-Steinberg para que el linfocito T nuevamente se active y pueda matar a esa célula tumoral. Vean la expresión de PDL1 en linfoma de Hodgkin clásico, tiene una función, está sobreexpresado en linfoma de Hodgkin, sobreexpresado sobre todo en linfomas que están asociados al virus del Epstein-Barr, que es muy común en este tipo de linfoma, y expresado en el 90% de las células de Reed-Steinberg. Por eso es una buena opción terapéutica en pacientes
refractarios o que ya han recibido más de 2 ciclos de tratamiento. Aquí está el Brentu, anti-CD30, y que realmente funciona como el anti-CD13 que usamos para leucemia aguda mieloide. Realmente el anticuerpo meramente es un lleva pues cargado la quimioterapia para destruir a la célula. No, realmente el anticuerpo solo no tiene ningún efecto, no es como el rituximab, que él es directo, causa destrucción celular. Aquí el CD30 es nada más para reconocer a la Reed-Steinberg y sobre ella descargar esto, que no alcanzo a leer de acá. Y el otro, el anti-PDL1, el nivolumab, que es un anticuerpo monoclonal humano y que es un receptor de la apoptosis, el PDL1, y que se ha visto que no solo se expresa en linfoma de Hodgkin, los oncólogos médicos también utilizan mucho nivolumab en muchos tumores sólidos. Y restaura la función antitumor del linfocito T, es decir, permite que el propio sistema inmune del paciente destruya a la célula neoplásica. Y vean, en linfoma de Hodgkin hay mucha expresión de PDL1 está sobreexpresado. Y también es actualmente igual que el Brentu, que es antes del trasplante y también después, pero el nivo es más post-trasplante, a manera de consolidación que da más remisiones más prolongadas en estos pacientes. Este diagrama ya lo vieron, donde surge los linfomas y donde surge el linfoma de Hodgkin, que realmente es del centro germinal del ganglio linfático. Y la inmunistoquímica clásica, CD30, CD15 y otros marcadores B que también debe haber en esos pacientes, incluso el CD20, que en algunos también utilizamos combinación con rituximab. La variedad más común es la esclerosis nodular, 70%, luego sigue celularidad mixta y el último y que menos responde es el rico en linfocitos. Así la célula de Reed-Steinberg, como los famosos ojos de búho o la célula de Hodgkin, que está acá, que en realidad se considera la misma célula pero en diferente etapa de diferenciación, es decir, ambas son para hacer el diagnóstico de linfoma de Hodgkin junto con la adecuada inmunohistoquímica. Y si quieren saber más de esta célula de Reed-Steinberg, hay que ir a la página de las palomitas en mi teatro. Esta ya la vimos. El famoso Epstein-Barr, que es de los más asociados también al linfoma de Hodgkin. En pacientes ancianos, por ejemplo, después de los 60 años, el Epstein-Barr es más asociado al linfoma no Hodgkin, pero aquí vimos que este virus hace que la célula de Reed-Steinberg o linfocitos incluso expresen más PDL1. Por eso la mejor elección de tratamiento para un paciente es linfoma de Hodgkin que esté asociado a Epstein-Barr. Y si vemos el microambiente inflamatorio que provoca la infección por Epstein-Barr es activación de todas las células del sistema inmune. Hodgkin nació en Edimburgo, aquí era una pequeña chocita que tenía. De hecho, él era famoso por practicar el cuaquerismo, o él era un cuáquero, que era un tipo de religión donde se comunicaban con Dios o con el temblor de su cuerpo. Ellos se encerraban ahí en su choza y empezaban a hacer esos movimientos medio raros, y es como tenían la interrelación espiritual con el que quería. De hecho, de ahí se basó Michael Jackson para hacer su famosa Pasos de Thriller. Y también se murió Hodgkin y está enterrado allá en Israel, en Haifa, y nada humano le fue extraño, es lo que decía. Estos son los dibujos que él hizo, con bastantes ganglios, y estos son los dibujos que hizo la señorita Reed Dorothy de las células de Reed-Steinberg. Vean, de todo la respuesta inmune que hay en un paciente con linfoma no Hodgkin o dentro del ganglio con linfoma de Hodgkin, predomina más la sobreexpresión de PDL1. Por eso lo que se tiene mucha confianza en que pueda ser útil en pacientes refractarios. Es un tumor no tan canceroso como veíamos en los previos, en un folicular. Si vemos la médula ósea o del ganglio está lleno de células neoplásicas. Aquí, entre todo el ganglio, solo el 1 o 2% son células neoplásicas. Todo el resto es
inflamatorio y se han contado centenas de proteínas y de cosas inflamatorias incluidas y que les han dado valor pronóstico, pero ningunas como las que iniciamos o las que vimos inicialmente. Y la diferencia clínica entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, localizado el de Hodgkin principalmente en un solo grupo. Los no Hodgkin afectan varias zonas ganglionares, la diseminación es por contigüidad y esto es por diseminación aleatoria, rara la afección mesentérica y es común la afección mesentérica acá, lo contrario, y poca afectación extraganglionar, al menos inicialmente, y no en los linfomas no Hodgkin. Otro efecto tardío de la quimioterapia, sobre todo de ABVD, es la fatiga crónica. Los pacientes hasta 2 o 3 años después de terminar el tratamiento nos refieren que están todo el tiempo cansados y se ha comparado que 9 veces más tienen fatiga crónica estos pacientes después de haber terminado el tratamiento. Y los famosos linfomas no Hodgkin de la zona gris, donde comparten celularidad o características histopatológicas entre un linfoma de Hodgkin clásico y un linfoma no Hodgkin, que también a veces hacer una decisión terapéutica en ellos es un poco complicado. Y les decía, el más famoso es el de predominio linfocítico, que es más frecuente en hombres, es indolente, recurre, no está asociado al virus del Epstein-Barr y aquí está la inmunohistoquímica. Conclusiones, en estadios tempranos y sin factores de riesgo, el linfoma de Hodgkin es curable en un 80% con esquema de tratamiento ABVD. PET intermedio sí tiene valor pronóstico y terapéutico en estos pacientes. Los estadios avanzados también un ABVD, nada más que dar más ciclos. En lo posible, no utilizar radioterapia, que hemos visto que les va igual con o sin radioterapia. En las recaídas, quimioterapia intensiva con BEACOP y sobre todo